Vamos a esperar unos minutitos y después empezamos, ¿ya? Un minutito, por favor, ¿ya?
Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces nuestra clase. El enfisema pulmonar es un cuadro de insuficiencia respiratoria crónica, progresiva e irreversible. Puede que tenga momentos de intermitencia, pero eso no quiere decir que el cuadro vaya a remitir, sino que simplemente se estabiliza en su progreso y los signos o los síntomas pueden disminuir en su manifestación, pero el cuadro no va a involucionar. Siempre tiene tendencia a proseguir. Y se caracteriza por la dilatación progresiva a consecuencia de las rupturas de las paredes de los alveolos. Entonces se forman sacos alveolares más grandes, flácidos, sin capacidad de contracción y expulsión del aire. Eso hace que el aire se retenga en esos sacos alveolares grandes y que den el aspecto de hiperinsuflación en el tórax. Peor aún, si existen momentos de reactivación que faciliten la actividad del proceso inflamatorio, perdón, y que ese proceso inflamatorio o algún otro agente sobreañadido induzca espasmos bronquiales, bronquiolares o que favorezca hipersecreción bronquial. Entonces se producen efectos de taponamiento que favorecen más la retención del aire, induciéndonos a ese aspecto de tórax en tonel que tienen los pacientes enfisematosos y que se lo tiene que diferenciar del asma, tomando en cuenta de que el asma son crisis agudas, autorreversibles o que no duran más de una semana como término máximo de su manifestación en cuanto a su sintomatología, porque el cuadro en sí tiene que remitir en 24 o 48 horas. Eh, Existen tres tipos de enfisema, eh, que son el enfisema broncógeno o obstructivo, que también se denomina porque está asociado a un proceso de obstrucción de los bronquios o los bronquiolos respiratorios, que generan un proceso obstructivo y retención del aire. El enfisema distrófico o senil, que también se llama así. Bien. Y el enfisema vicariante o compensador. Son los tres principales tipos de enfisema que nosotros tenemos, lo que podemos encontrar. En el enfisema broncógeno, como su nombre lo indica, broncógeno u obstructivo, está asociado, como les decía, a problemas de espasmo bronquial o bronquiolar, asociado
a hipersecreciones crónicas, a hipertrofias crónicas de esa mucosa respiratoria que obstruye el pasaje del aire y que tiene periodos de exacerbación que puede permitir el ingreso del aire en forma forzada, pero no su salida. Y eso produce un aumento de presión del aire en las paredes de los alvéolos, que los va distendiendo, los va inflamando y puede producir que exploten. Entonces, los alvéolos se van confluyendo uno con otro y forman sacos alveolares más grandes, flácidos, sin la capacidad de poder expulsar ese aire retenido asociado al espasmo o la obstrucción que tenga en la vía respiratoria de conducción o redistribución del aire. Eh, el otro tipo de enfisema, que es el enfisema distrófico, donde también se encuentra el senil, puede estar asociado a algunos trastornos que pudiéramos tener en el aparato respiratorio que nos llevan a ese tipo de problema. El principal es el déficit de la alfa-1 antitripsina, que favorece la isquemia y la necrosis de esas paredes de los sacos alveolares, favorecido por el efecto de las proteasas. Entonces, esas enzimas son las que facilitan la debilidad y la ruptura de las paredes, asociado al proceso inflamatorio con liberación de mediadores. Y el aire ingresa, hace presión y encuentra paredes débiles, frágiles, fibrosas, entonces fácilmente se pueden romper. También este tipo de enfisema puede estar asociado a un trastorno de tipo vascular, como microtrombosis, asociada a placas ateromatosas, por trastornos del colesterol, a problemas de esclerosis, que van a ir fibrosando, debilitando esta pared y favoreciendo el espasmo de la pared del bronquiolo. También pueden haber problemas de tipo inmunológico, siempre asociado a la herencia, como son los anticuerpos de reticulina. Y como les decía, aquí tocamos el aspecto de la persona anciana, donde el anciano generalmente está sujeto a varias alteraciones o tiene varios factores que pueden predisponer a esta alteración. Sobre todo si son pacientes fumadores, donde haya existido trastornos de bronquitis con hipertrofia, hipersecreción glandular, con secreciones
que obstruyan o que generen espasmo de esa vía respiratoria. Pacientes que pueden tener hipertensión arterial asociada o no a la bronquitis crónica, que produzcan una mala perfusión de la zona. Y que favorezcan el efecto de la ruptura de esas paredes alveolares. Pacientes que tengan problemas asmáticos, que se pueden ver complicados con otro tipo de problemas y que favorecen a este efecto. También pueden favorecer problemas osteoarticulares que impiden la movilidad adecuada de la caja torácica, generando limitaciones en algunos segmentos de la misma por compresión, mal desplazamiento y afectan esa mecánica ventilatoria. Entonces pueden contribuir a producir un aumento en la presión de esos sacos alveolares. Las deformaciones de la caja torácica también pueden contribuir a una mala mecánica ventilatoria, redistribuyendo aire a zonas con mayor frecuencia, por lo tanto generando mayor presión, como la famosa lordosis, la enfermedad de Pott, los trastornos del colágeno. El enfisema compensador o vicariante es otro tipo de enfisema que podemos encontrar, sobre todo en áreas de pulmón que normalmente no trabajan y que de un momento a otro empiezan a trabajar para suplir áreas que no están funcionando. O puede ser el otro pulmón que empieza a trabajar con mayor intensidad, aumentando su capacidad para suplir lo que el otro pulmón afectado no está permitiendo que produzca la normal hematosis. De esa manera se trata de compensar los efectos muchas veces de la hipoxemia, pero originamos otro trastorno, ¿no? Que es la retención del volumen de aire. Como producto de esa retención de aire residual por la incapacidad de los sacos alveolares de poderla eliminar, normalmente durante el intercambio. Entonces se acumula el aire, que es lo que origina el aumento del volumen residual o de la capacidad residual. Y eso es lo que hace que esos pulmones tengan una capacidad aérea aumentada. Si bien tienen capacidad aérea aumentada, y que se refleja en ese aspecto de hiperinsuflación torácica, como horizontalización de costillas o mayor espacio entre costilla y costilla.
no significa que el pulmón pueda meter mayor cantidad de aire en cada movimiento inspiratorio, sino más bien el volumen corriente y el volumen de inspiración forzada, como también el volumen de expiración forzada, van a estar disminuidos como producto de la falta de fuerza de esos músculos expiratorios asociado a esa debilidad de la pared del saco alveolar grande sobredistendido y que no puede hacer que el aire salga. Entonces hay aumento del diámetro anteroposterior y vertical del tórax, producto de ese efecto. Pero a pesar de ello, de que tiene mayor capacidad aérea, ese paciente está en hipoxemia y puede hacer hipoxia. Y de ahí que manifiesta como cianosis en mayor o en menor proporción y con aparición de disnea en mayor o en menor intensidad, dependiendo el grado de ocupación por aire de ese pulmón y que refleja el esfuerzo de los músculos para tratar de vencer esa cantidad de aire que tiene. Por eso es que aparece, como les decía, la disnea, para tratar de meter aire en un espacio que ya está ocupado. Y lo único que hace es, al meter aire con fuerza, distender más ese tórax. Como son las partes basales las primeras afectadas, entonces la respiración a medida de que el paciente va reteniendo aire, la respiración se va volviendo superior, corta y superficial porque ya no tiene espacio donde meterse. Y aparece el aleteo nasal con manifestaciones de tiraje intercostal, supraesternal, supraclavicular. En las áreas donde hay retención de aire, pues el murmullo vesicular va a disminuir porque no habrá ese cierre y apertura de sacos alveolares para generar las crepitaciones normales. No habrá intercambio de gases y no habrá formación de burbujas. Van a estar disminuidas. Y más bien habrá timpanización de ese tórax. Con una disnea y una cianosis asociada a un defecto de mala difusión-perfusión, producto de la fibrosis y las rupturas de las paredes de los sacos alveolares, donde se pierde la superficie de intercambio, porque se destruyen vasos arteriales y venosos, que son los que llevan el dióxido de carbono y son los que retiran el oxígeno de esa zona. Y esa zona se pierde. Entonces, está perdiendo superficie de intercambio. Y es lo que provoca
el aumento del espacio muerto anatómico en esos pacientes. Todo paciente con enfisema pulmonar de tipo distrófico o de tipo obstructivo crónico va a generar aumento de espacio muerto anatómico. Bien. Ese paciente además puede tener sibilancias como producto de la salida lenta y dificultosa del aire, favorecida por el efecto del espasmo bronquial, la hipertrofia, las secreciones, el edema, la debilidad de la pared del saco alveolar grande, que no se puede contraer adecuadamente. Puede generar cierto grado de estridor en la medida de que la profundidad del momento inspiratorio sea posible por el pasaje brusco del aire hacia esas zonas obstruidas. Pero cuando ya la respiración se vuelve superior, ese efecto del estridor ya no se manifiesta como tal. Y como les decía, por la contracción de los músculos respiratorios se producen los diferentes tipos de tirajes, ¿no?, que se van a manifestar. Y cuando nosotros vemos a un paciente con enfisema de tipo crónico, vemos que ese paciente va a presentar muchas veces ese tiraje external, aún sin sacarle, sin desprenderle la camisa. Estos pacientes, a pesar, como les decía, que tienen movimientos respiratorios rápidos, aumentados en frecuencia, siempre van a tener tendencia a generar acidosis respiratoria, porque el aire que sale no está eliminando la suficiente cantidad de dióxido de carbono y tampoco está metiendo suficiente cantidad de oxígeno. De ahí que estos pacientes siempre van a estar en hipoxemia y con tendencia a acidosis respiratoria. Y como producto de esa hipoxemia, pues vienen los efectos musculares, como son la debilidad, el cansancio fácil, que también se manifiestan como disnea debido al agotamiento de los músculos inspiratorios ante la falta de oxígeno. Estos pacientes, producto de esa hipoxemia crónica, van a producir poliglobulia. De ahí que son pacientes que van a presentar el signo de los dedos de palillo de tambor y mayor viscosidad sanguínea. En el intento de captar mayor cantidad de oxígeno en un territorio de intercambio disminuido. Y eso nos va a generar otro tipo de problema, mayor resistencia vascular. Independientemente que la hipoxemia, producto de esa estimulación simpática, nos induce a redistribución de líquidos y de oxígeno, que es lo que induce al riñón a liberar eritropoyetina para inducir la eritropoyesis compensadora, también induce
a que libere eritropoyetina, perdón, renina, para estimular la activación del angiotensinógeno y formar angiotensina 1, 2 y 3. Y la 2 induce a la suprarrenal a que libere aldosterona y cortisol. La aldosterona nos induce a retención de sodio, nos induce a hiperosmolaridad y el sodio genera menor capacidad de despolarización vascular. Nos induce aumento en la presión diastólica, lo mismo que la renina y la angiotensina, que tienen efecto de vasopresor periférico. E indistintamente, la aldosterona, por ese aumento de osmolaridad que genera al retener sodio, induce a liberar hormona antidiurética para retener agua y disminuir la osmolaridad, y eso sobrecarga el torrente vascular, que genera sobrecarga del ventrículo derecho, que ya está afectado por el efecto del espasmo arterial inducido por la hipoxemia. De ahí que esto nos lleva a una afección, que es la hipertrofia y dilatación de este ventrículo, con reflujo de sangre hacia la periferia. Y eso puede generar problemas de patoesplenomegalia, ascitis, edemas en miembros inferiores. Y que contribuye a la insuficiencia cardíaca inducida por la insuficiencia respiratoria, que se llama cor pulmonal. Producto de la insuficiencia cardíaca en estados avanzados y la presencia de aire en esos pulmones, los ruidos cardíacos se vuelven más débiles. Y cuando se afecta el centro cardiotónico, pueden disminuir de intensidad y de frecuencia, asociada a la lesión del vago por la hipoxemia. Y lo mismo pasa con los movimientos respiratorios. Indistintamente que en un principio, debido a ese efecto de estimulación simpática, podemos encontrar taquicardia y palpitaciones. Son pacientes que pueden tener pérdida de peso y que van a llegar a tener pérdida de peso, asociado a los efectos de la hipoxia que produce la hipoxemia, favoreciéndonos del efecto de la actividad del cortisol, que asociado a los estímulos de los receptores beta 3, inducen a lipólisis y proteólisis. Y eso nos induce pérdida de peso y de tejido adiposo, de ahí que el paciente va perdiendo peso, como en todo paciente con hipoxia crónica. Va produciendo agua endógena que se suma a la que produce la retención del sodio y favorece la producción de edemas. Y como todo paciente
con hipoxia crónica debido a ese factor de necrosis activado que se produce por la hipoxia. Y en este caso, favorecido por el efecto inflamatorio que tiene la pared del saco alveolar, hay disminución del hambre, hay atrofia de velocidades gastrointestinales, hay menor secreción, menor absorción, menor captación y transporte, hay menor actividad metabólica a nivel del hígado, hay falta de absorción de diferentes vitaminas y el paciente llega a entrar en avitaminosis, desnutrición y anemia. Y eso contribuye a aumentar la presión hidrostática que facilita la producción de edemas. Lo que empeora su problema cardiorrespiratorio. Entonces, lo que en un principio simplemente era un problema de déficit de difusión-perfusión por la ruptura de esa membrana alveolo-capilar, después se trastorna en un trastorno cardiorrespiratorio. Y que afecta todos los sistemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dígame. Buen día, doctor. Doctor, Buen día. ¿afecta la respiración interbronquiolar o bronquiolar o bronquial? El problema es que se destruye la pared del saco alveolar. Es el saco alveolar el que se destruye. Entonces, se destruye un saco. Ustedes hagan de cuenta que tienen una granada. ¿Conocen la granada, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, si ustedes la cortan la granada, tiene múltiples semillitas. Entonces, si ustedes van rompiendo las semillas, quedan espacios más grandes. Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Y esos sacos. Entonces, al perder esa pared y volverse más grande, no tiene la superficie de intercambio necesaria. Independientemente que pueden estar afectados los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Independientemente que el proceso inflamatorio puede generar hipersecreción de secreciones por hiperplasia y hipertrofia de la mucosa. ¿Está claro, Sean? Sí, doctor, gracias. ¿Qué otra pregunta? Doctor, ¿y cómo podemos diferenciar a un paciente que llega ya con la disnea, con dolor en las costillas al respirar? ¿Y cómo vamos a ver si es un enfisema pulmonar o una asma? Vuelvo a insistir. Su interrogatorio es fundamental. Si usted no hace interrogatorio, no puede saber si es un asma o es una crisis asmática. Tiene que interrogar primero. ¿Ya? Independientemente, pues, que a ese paciente usted tendrá que hacerle una tomografía, una radiografía donde se pueden ver las dilataciones de los sacos alveolares y las áreas de fibrosis que existen entre ellas, con acúmulo de secreciones y con las áreas enfisematosas. ¿Alguna pregunta? Me van a esperar un minutito, por favor, ¿ya?
Perdón, jóvenes. ¿Le aclaré, Poliana? Sí, doctor, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿dijo que hay un aumento o disminución de sodio? Todo problema que induzca a hipoperfusión, a isquemia, a hipoxia, perdón, va a generar retención de sodio. Por el efecto renina-angiotensina, aldosterona. Inducido por la vasoconstricción, por la estimulación simpática, por la falta de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, Gracias. jóvenes? Bien. Con esto entonces terminamos los temas que estaban programados para este primer periodo, que es hasta donde van a dar examen el próximo sábado a las 8 de la mañana. Por favor, les recomiendo, sean puntuales y no esperen que la plataforma se les cierre para querer enviar sus exámenes. Entonces, envíenlo antes, por favor. El examen teórico a través de la plataforma, el examen práctico en aulas, jóvenes. Ya saben, ¿no? Aquí en la plataforma tienen tanto los temas de teoría como los temas de práctica. ¿Alguna pregunta? Dígame. Doctor, referente al examen teórico, ¿van a hacer selección múltiple o hay que escribir? No sé todavía, eso lo voy a definir después. Ya, doctor, ¿Ya? lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted pone la respuesta escrita como usted escribió, si nosotros la escribimos de manera diferente o escribimos, por ejemplo, con minúscula y usted escribió con mayúscula, No, lo yo corrige no, mal. perdón. Yo no me fijo en esas cosas, ¿ya? A mí lo que me interesa es que el concepto refleje lo que yo estoy pidiendo. No me importa si expliquen con B chica, con B grande, con C, con H, con X, no importa. Lo que me interesa es que refleje lo que yo estoy pidiendo. Pero si no refleja lo que yo estoy pidiendo en ese tipo de preguntas, que normalmente no me gusta hacerlas, pues entonces estará bien o está mal. Pero yo no me fijo en la letra, ni en la ortografía, ni en la caligrafía. ¿Ya? No, doctor, no me refería a eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted pone la respuesta con mayúscula todo y nosotros respondemos la misma respuesta con minúscula, la plataforma automáticamente lo responde como si estuviera mal. A eso me refiero, doctor. No, yo reviso eso. No Allá, tengan pena. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa No era hay mi problema. pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, los dejo para que puedan estudiar, ya que los del grupo A tienen examen el lunes.